El objetivo es abordar ya las cuestiones que nos convocan en este foro relativas a las experiencias intersectoriales, de políticas, desde las organizaciones o los estados, con el fin de avanzar una de las propuestas que tiene que sacar como documento de trabajo este encuentro de Quito. Vamos a iniciar con el orden en torno a 10 minutos, cierta flexibilidad, 12 minutos, insisto, para dar pie a que la gente pueda intervenir y participar, que es el objeto también de estas sesiones. Iniciamos con Bruce Girard, que han conocido esta mañana, es director ejecutivo de la Asociación de Investigación en Comunicación, la más importante entidad científica a nivel mundial. Es pionero en estudios de comunicación para el desarrollo y cambio social, fundador de la agencia informativa de noticias Pulsar y con una larga trayectoria de trabajo de campo con radios y medios comunitarios. En la actualidad es miembro del comité editorial de la Revista Latinoamericana de Comunicación y presidente del Observatorio de Regulación, Medios y Convergencia. Sin más preámbulo, Bruce, tiene la palabra. Tengo un video de 10 minutos y voy a introducirlo en 1 minuto, así que terminamos con 11. Es simplemente una cosa de una pequeña experiencia que pasó en Oaxaca, en México, que Oaxaca es un departamento en México, en el sur de México, que tiene muchos problemas de, mucha pobreza, es uno de los departamentos más pobres de México, tiene falta completa de infraestructura, etc. Una de las infraestructuras que no tenían era el teléfono. El teléfono no llega a muchas de las comunidades porque las empresas telefónicas han decidido que si una comunidad tiene menos de 5,000 personas, no vale la pena darle servicio telefónico. Mientras, obviamente, las comunidades les sirve mucho el tener acceso a la telefonía. Entonces, una ONG rizomática ayudaba a la gente de Oaxaca para montar redes de telefonía local usando el sistema de GSM, los celulares normales, y son sistemas propiedad de la comunidad, gestionada por la comunidad y simplemente que son autofinanciados, creo que cuesta unos $9,000 para la instalación, con 400 personas pagando $2.20 al mes para las llamadas ilimitadas en la zona local. Es completamente rentable, paga la inversión inicial en 3 años y acumula obviamente para más inversiones futuras. Entonces, sin más, vamos al video. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. La autonomía en sí es, desde mi saber Shida, lo entiendo como el poder construir cosas, hacer cosas con lo que tengamos, la autonomía construida desde nuestra visión, ¿sí? Sin depender tanto de cosas que vengan de fuera y que a veces rompan con la forma de vida, la forma de visión que tenemos nosotros como zapotecos. Primero empezamos con la radio, en sí, la radio. ¿Por qué? Porque aquí no teníamos, o los medios de comunicación que nos llegaban noticias de Veracruz, que es el que más estamos cerca. Nos llega la televisión, las grandes televisiones nos llegan, pero de la región no había nada, o sea, nadie nos decía qué estaba pasando en un pueblo, qué había en otro, en esto. Entonces dijimos, vamos a establecer una radiodifusora. Y empezamos con la radiodifusora, dimos primer paso a nuestra autonomía. Andando en esto, tocamos puertas, decía la gente, es que necesitamos cómo comunicarnos por teléfono. Fuimos a las oficinas de Telmex para
teléfonos domiciliarios. Lo primero que nos dijeron es que son pueblo chiquito. Empiezan esta reunión en Talea con 30 autoridades comunales, escriben una carta a la SCT diciendo: por no sé cuántos años hemos estado pidiendo este servicio, no se ha cumplido, y nosotros ahora hemos investigado y vemos que hay esta parte de la ley que nos ampara y nosotros mismos vamos a empezar a dar nuestros propios servicios. Bueno, Juanjo, antes cuando no había el celular comunitario íbamos en los teléfonos de acá, que está el Telmes y el otro Telecom, algo así es. Pero ese, por ejemplo, nosotros siempre hablamos 9 minutos, que es lo que hablamos a Oaxaca en celular. Es que ya debemos tener a la mano 85 hasta 90 pesos. Pero nosotros, por ejemplo, pagamos 30 pesos al mes, que es lo que tenemos que pagar cada mes. Entonces, si tenemos 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, lo que nos da alcance a nosotros, entonces eso es lo que ponemos, el crédito, dijéramos. Pues aquí los jóvenes lo utilizan mucho para comunicarse, así como que ya ahorita tienen más libertad de expresión, así hablándose ahí, y más con los amigos que tienen novia, y más libertad tienen ahí. El gran porqué de hacer eso y de habernos metido en tantas cosas tan complejas es por necesidad. Las comunidades de Oaxaca y muchas comunidades rurales de México y del mundo han sido totalmente dejados fuera de poder ejercer su derecho a la comunicación, y en ese sentido eso es lo que motiva el proyecto: encontrar soluciones a escala humana que pueden permitir que las personas ejercen su derecho a la comunicación. En el modelo de nosotros, la gente es dueño, o sea, las mismas personas son los dueños de la red que utilizan y tienen que asegurar que sigue funcionando con sus cuotas de recuperación. Entonces es como una lógica totalmente distinta. Lo que a nosotros nos interesa es el servicio, ¿sí? Aquí con un poquito de dinero y que nos dejen en paz, que no nos vengan a tocar, podemos vivir tranquilamente. Entonces, pues viéndolo así desde la parte intelectual, todo lo que estamos haciendo sí va contra el esquema de arriba, contra nosotros. Lo que significa el proyecto, yo creo que sí puede representar un peligro porque permite romper unos mitos. Y al decir, ¿sabes qué? Sí podemos hacer eso, y lo estamos haciendo en contextos desfavorecidos económicamente. Eso yo creo que es es algo poderoso. Yo creo que es algo como que representa un peligro en cuanto a la conciencia que puede crear. Ya vamos a hacer 3 años de que iniciamos. Y bueno, en el proceso de estos 3 años han pasado un montón de cosas, ¿no? Yo creo que hemos pues superado varios obstáculos, hemos pasado varias vicisitudes, por supuesto, porque ha sido como todo un reto en algo que nunca había existido, ¿no? Pues a mí me gustaría que este proyecto fuera sí, como tal cual como está funcionando ahora, pero a lo mejor también dando estos pasos que la tecnología te obliga, ¿no? Porque nosotros somos una comunidad que está afortunadamente llena de muchos jóvenes todavía, a diferencia de otras comunidades de la sierra, y los jóvenes pues te piden, ¿no? Te exigen, quieren estar en contacto, quieren estar comunicados, ¿no? Y por supuesto hay mucha gente que está en otras partes del país y del mundo, entonces pues ahora ya quieren estar en contacto a través de las redes sociales, ¿no? Yo siento como que la tecnología quiere homogenizar el mundo de alguna manera, ¿no? Y lo que tenemos que hacer o no dejar pasar es eso. Tenemos que, desde cómo somos, quiénes somos, y todos somos distintos, desde nuestros contextos, apropiarnos de la tecnología. Que se adapte la tecnología a nuestras costumbres, no nosotros adaptarnos a la tecnología, entonces nos rebasa. El conocimiento que vamos a ir generando
es desde acá, desde directo en campo, ir tomando del conocimiento, por eso del saber shiza, del saber zapoteco. Eso no quiere decir que se va a pelear con la telefonía, sino la telefonía viene a reforzar esta parte del saber que tenemos. O sea, el saber es universal. Entonces nosotros los zapotecos también tenemos nuestro propio saber. Yo creo que como el gran signo de interrogación es precisamente si se va a expandir y cómo. Eso de un lado. Y de otro lado, lo que a nosotros nos preocupa ahora mucho más que eso es que sea de calidad. Ahora que hay 16 comunidades, ¿cómo aseguramos que lo que ellos tienen es lo mejor? O sea, que la inversión, el esfuerzo que han hecho ellos vale la pena, porque tienen algo que se escucha bien, que funciona siempre, y esas cosas son muy, muy, muy difíciles de alcanzar. O sea, y ya lo estamos viendo cosas de que hay otros sistemas que se están cayendo a pedazos, como el internet, como la red eléctrica, de los cuales dependemos nosotros para dar el servicio. Entonces ahí te vas como metiendo en estas cuestiones de, ok, podemos dar un servicio local muy, muy bueno, digamos, por decir algo, pero se va la luz cada otro día. Y eso significa que también se va el servicio. O sea, ¿cómo vas lidiando con estas cosas y mejorándolos? Solo para cerrar 20 segundos más, obviamente el mensaje de la película es cuando las políticas públicas no te permiten y las empresas no quieren, hágalo usted mismo y en el proceso cambie las políticas públicas y sea dueño de su propia empresa. Y para que eso no quede como un estudio de caso o una buena práctica más, la UAC, que es una asociación que no está presente, AMARC y la FAO están haciendo una documentación de ese proyecto, de todo el proceso, sobre todo el proceso de hacer cambiar la regulación nacional mexicana para que se pueda aprovechar de esa experiencia en otros países, otros lugares. Gracias. Gracias, Bruce. Siguiendo en esa línea, justamente la experiencia comunitaria, Francesco Diasio, secretario general de AMAR Internacional, conferenciante experto en cuestiones de libertad de expresión, pluralismo y medios comunitarios, ha sido consultor de International Media Support y de desarrollo de radios independientes en diferentes regiones, tanto de África como Asia, y esa mirada, sin duda, la que ha hecho posible redes como Ondas Rurales, importante también cuando hablamos de relaciones interagencias o intersectoriales. Francesco. Muchas gracias, Francisco. Me gustaría continuar un poco sobre lo que estaba presentando Bruce. Esta carta política que estamos haciendo con UAC y con la FAO quiere particularmente investigar la utilización del espectro radioeléctrico que no está regulamentado, sobre todo porque sabemos muy bien siempre que el espectro es un bien común, entonces tiene que ser regulado en el
para el bien de las comunidades, entonces utilizado con racionalidad, porque es un bien limitado, claramente. Y segundo, como la utilización de este espectro radioeléctrico puede tener distintos niveles de intervención, sea a nivel de base político de las comunidades, que pero claramente tiene que llevar un interlocutor institucional, y estos interlocutores son las autoridades de regulación y claramente los gobiernos que deciden sobre todo sobre la utilización del espectro. Una reflexión: este modelo que hemos visto ahora es exactamente el contrario del modelo dominante que hay en este momento con la utilización de los teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque ahora las grandes compañías de telecom claramente quieren que todo pase por este instrumento. Por eso, si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo se podía escuchar la radio en FM con el teléfono celular. Ahora la posibilidad de escucharlo casi desapareció. En poquísimos celulares hay la posibilidad de sintonizarse sobre una radio FM y escucharla. ¿Por qué? Porque claramente las grandes compañías de telecom quieren que todo pase por el Internet. Una de las características de la radio, las tres características principales, son, primero, que es gratuita; segundo, que es móvil; tercero, que es anónima. Las tres características no están presentes en el sistema de utilización de los teléfonos celulares. No es anónima porque el IP puede ser fácilmente identificado, entonces no es un modelo de broadcast de 1 a X personas, sino punto. No es el sistema sobre Internet, no es móvil, o por lo menos es móvil solo con los teléfonos celulares. Vale a decir a la señora que está trabajando en la tierra que puede escuchar la radio con el ordenador cuando al mismo tiempo tiene que estar en el campo. Y tercero, no es gratuito, porque aunque pagamos 1 centavo para conectarnos sobre el Internet, pagamos algo. Y esto es lo que este sistema que está con Rizzomatica, que se ha puesto en marcha, ha completamente y radicalmente cambiado esta lógica, dando entonces la posibilidad de encontrar un sistema donde verdaderamente hay una conexión entre servicios de telefonía celular y radios comunitarias. Eso para nosotros es fundamental. Una de las tareas principales de AMAR es claramente una lucha para los derechos de comunicación, y esto nosotros lo hacemos a nivel político, con el diálogo con las instancias de regulación, etcétera, etcétera. Y todo esto tenemos que verlo en perspectiva, y la perspectiva es la digitalización de la radio, porque por el momento estamos sobre la radio analógica en FM, pero este sistema está cambiando. Entonces el FM tradicional en algunos países ya está muy lentamente cambiando hacia la radio digital, que no quiere decir la radio vía satélite o la radio en Internet, sino la utilización digital de las frecuencias terrestres. Me perdonen mi español, si algo no es claro, después lo podemos aclarar con las preguntas. Pero este es el desafío. En este momento, las grandes compañías de telecom están comiendo frecuencias. Hay esquemas que han sido desarrollados desde la European Broadcasting Union, que es la Asociación de los Servicios Públicos en Europa, donde se demuestra que en los últimos 10 años las frecuencias utilizadas por la televisión analógica y las radios analógicas y todo se cortaron del 50%. Y este 50% que se cortó va a las compañías, a las grandes multinacionales, a las grandes telecom, que claramente tienen una necesidad increíble de frecuencias, porque sobre los teléfonos quiere que pase todo: la televisión, el Internet, las redes sociales y esto. Entonces yo pienso que cuando hablamos de servicios inclusivos de comunicación, sobre todo en ámbito rural, hay siempre que tener este esquema para nosotros. Este es un modelo participativo.
Pero atención, porque si este modelo no se aplica y hay también una invasión de las telecom en algunos sectores, esto puede ser muy peligroso, porque porque probablemente la gente va a tener acceso a la telefonía, va a tener acceso al internet, pero al mismo tiempo no va a ser algo que alimentar un sistema capitalista donde todo va a enriquecer las grandes compañías más que las comunidades. Estas son simplemente algunas reflexiones. Yo pienso que vamos a tener tiempo para discutirlo más, entonces voy a parar aquí por este momento y después estoy seguro que podemos alimentar un debate. Muchísimas gracias. Gracias, Francesco. A continuación tiene la palabra Andrés Felipe Rubiano, él es ingeniero por la Universidad Católica de Manizales, en Colombia, tiene diplomados en Seguridad de la Información, Arquitectura y Gestión de las Tecnologías y en la actualidad es asesor en Estrategia TIC y Agro del Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación de la República de Colombia. Mi nombre es Andrés Rubiano, vengo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Dentro del ministerio se halló hace unos años unos indicadores que nos mostraban que debíamos articularnos con otros sectores, agro, salud, turismo y educación, dentro de la política de Vive Digital para la gente del gobierno. Entramos TIC y Agro para dinamizar el ecosistema digital agropecuario. Eso desde plataformas de información, telecomunicaciones y posibilidades pues, para la gente a nivel rural. Dentro de las estrategias de hardware y telecomunicaciones tenemos 7.621 kioscos Vive Digital, donde la gente puede ir allá a consultar en el internet o en droguerías o en otros sitios populares dentro de la geografía, poder acceder a servicios como la telefonía, escáner, impresiones y fotocopias. No solo ahí, sino también se hacen alfabetizaciones digitales dentro de la misma infraestructura. Están obligados los operadores que tenemos en este momento a hablarse, por ejemplo, con instituciones de financiamiento o con el Ministerio de Educación para hacer sus propias reuniones y aprovechamiento de la infraestructura en los kioscos. Uno de los tantos ítems que trabaja TIC y Agro es el plan estratégico de TIC en el sector. Se encontró claramente que el sector no estaba organizado, le hacía falta la articulación de su información, entonces estamos generando con ellos el plan estratégico en tecnologías de la información. A nivel de base de la pirámide estamos contando con 2 nodos de pesca que los estamos acompañando en la alfabetización digital, el uso de TIC como tal para mayor producción. Hemos firmado un memorando de entendimiento con FAO para que nos colaboren. Y con Gobierno en Línea, que es literalmente todos los servicios que debe prestar el gobierno a niveles de ministerios y regionales, deben cumplir con toda una política pública de acercamiento de servicios al ciudadano, información, democratización de la información y oportunidad de la información. Dentro de eso tenemos la apertura de datos en la cadena productiva para que los agricultores puedan tener información de precios, información de consumo, de cómo va, probabilidades en variables agroclimáticas, etc. Y hemos desarrollado la estadística de uso y consumo digital en el agro porque no se sabe qué de todo lo que se tiene en el gobierno se está usando o qué no se está usando o qué debería reenfocarse. Muchas de las estrategias que tenemos es alianza con GODAN, el Global Open Data Agriculture and Nutrition, que lo que estamos haciendo con ellos es un trabajo para la apertura de 40 cadenas productivas en todos sus eslabones, para que el mismo agricultor tenga información desde que va a bajar al pueblo en cuánto está el precio para poder tener poder de negociación, hasta logística y venta en grandes superficies. Tenemos la trazabilidad y mejoramiento genético con Corpoica, jóvenes rurales para poder nosotros afrontar todo este cambio generacional que hay en el agro. Entonces estamos trabajando con ellos para que vayan directamente al agro y capaciten y alfabeticen a sus padres, y así hemos visto los cambios
que antes utilizaban un teléfono normal y ahora están utilizando los teléfonos inteligentes para consulta de datos, solamente para pedir la cédula en línea, una copia. Eso para nosotros ya es un servicio y ya es probabilidad de que sigan usando y que se siga aumentando ese nivel de apropiación. Con las gobernaciones, que son los regionales, estamos trabajando en proyectos de ciencia y tecnología para aprovechar todas esas herramientas TIC que existen para el agro, planeación, imágenes satelitales, imágenes multiespectrales, para la planificación y para ayudarle pues, al agro a ser más productivos. Y por último, la línea de crédito TIC y Agro, que estamos trabajando con los bancos para incentivar a los mismos del agro a que inviertan con incentivos en software, en tecnología, en, no sé, en redes, cualquier tipo de sistemas de información que sean de ayuda para la productividad. Retos que tenemos: el uso de las TIC para la planificación. No tenemos un catastro rural, solo lo tenemos urbano y a un 90%, entonces sería buenísimo tener todo para poder saber dónde, cuándo y entregar esa información. Retos como asistencia técnica virtual, poder entregar información oportuna a los agricultores. Grandísimo el problema de relevo generacional que tenemos nosotros y obviamente pues el paso de las TIC en el postconflicto. Tenemos problemas de tierras, las aglomeraciones de la tierra y pues obviamente todo ese paso tienen muchas instituciones que están acerca de ese mismo tema que no se están hablando. Esa articulación interinstitucional es supremamente importante y es donde entramos nosotros a trabajar ese ámbito de articulación. Vamos a continuar con el programa. A continuación interviene Juanita Caballero, ingeniera agrónoma, máster en hortalizas, extensionistas, coordinadora ejecutiva de la Dirección de Extensión Agraria, institución dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, con un ejercicio dilatado de trabajo en esta materia y actualmente además es coordinadora del Comité Técnico de Promoción de la Producción Orgánica y Agroecológica. Muy buenas tardes para todos y para todas. En primer lugar, agradecer a la organización por este encuentro tan importante y muy especialmente a la FAO y a CIESPAL, que nos están acogiendo muy bien a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, lo que voy a presentar rápidamente es una aproximación de la situación del sistema MAC, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, como podrán leer la diapositiva, se carece de una política nacional de comunicación. En el país tenemos la CENATIC. La CENATIC es la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación. A ver si pueden entender. Esta CENATIC es la que se encarga de coordinar las unidades especializadas de los diferentes ministerios en todo lo que atañe a tecnología de comunicación. Por eso aparece ahí instituciones del Poder Ejecutivo. Y obviamente una de ellas es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería tenemos una dirección de tecnologías de la información. Esa dirección está en la oficina central del MAC. Estoy bajando. Yo trabajo en la Dirección de Extensión Agraria y tengo a mi cargo más de 9 departamentos con diferentes especialidades: agricultura familiar, comunidades indígenas, el Departamento de Gestión Territorial, el Departamento de Capacitación y Comunicación para el Desarrollo. Y es en la DEAC donde se coordinan todas las actividades que corresponden al área de comunicación.
en la Dirección de Extensión Agraria, pero siempre en coordinación o con el apoyo de la CENATIC y también de esa oficina central que está localizada en el MAC. Seguimos. La Dirección de Extensión Agraria, como ya les dije, donde estoy desempeñando la coordinación ejecutiva, a través de ese departamento de comunicación y de capacitación, tiene diferentes áreas. Tiene área de prensa, materiales gráficos, y quiero recalcar que este departamento recibió el apoyo de la FAO a través de un proyecto donde se capacitaron a los técnicos, se fortalecieron las capacidades, también hubo, digamos, una mejoría leve en la infraestructura, en algunos equipos básicos, para que se ubiquen más o menos cómo está funcionando. Y el Departamento de Gestión Territorial es el que se encarga de coordinar estas famosas mesas de coordinación o instancias de coordinación, donde ya en los territorios, en esas mesas, participan las diferentes instituciones que trabajan en el territorio, en coordinación con los gobiernos locales y o departamentales. Sin embargo, en estas mesas de coordinación, normalmente se priorizan dificultades y lamentablemente los representantes de la agricultura familiar no tienen una representación clara. Son los técnicos de las instituciones que levantan las demandas y se analizan en esas mesas de coordinación. Por tanto, se priorizan las dificultades, proyectos, pero no se siente, no se trata el tema comunicacional conducente a establecer políticas públicas. Siguiente. Bueno, allí está una parte de lo que hace la DEAC, no voy a hablar porque no es objeto de esta reunión. Sin embargo, quiero compartir con ustedes que tuve la oportunidad de pasar por 2 etapas y no tengo más remedio que contarles que trabajo en extensión agraria hace más de 36 años. Y a veces no quiero comentar porque la gente hace los cálculos, ¿verdad? Entonces, pero tienen que saber por qué. Porque cuando yo me inicié en la extensión, no era una obligación, era algo natural ser especialista, extensionista, especialista. Y así como yo, varios de mis colegas llegaban al campo a trabajar con los productores y cada quien competía con sus cultivos. Yo, por supuesto, me encargaba de los tomates, de las lechugas y no tenía ese enfoque holístico integral. Con el correr de los años, todos esos técnicos, muchos ya están jubilados. Yo no pienso jubilarme todavía. Entonces fuimos capacitados y pasamos por esa metamorfosis y hablamos del enfoque sistémico, holístico, integral. Pues estamos trabajando así. No es que no se pueda, claro que se puede trabajar. Por eso está en negrita la planificación que hacemos en extensión agraria y en el Ministerio de Agricultura es participativa. Los proyectos priorizan a la gente y el extensionista, nosotros dimos un pasito y nos convertimos en facilitadores de procesos. También utilizamos mucho la metodología de experiencias de productor a productor. Siguiente. En mayor o menor grado se utiliza como medio las radios comunitarias.
siempre con énfasis en la agricultura familiar, y ahora se está tratando de reactivar y de impulsar aún más la utilización de esas radios comunitarias. Y los extensionistas participan en las radios comerciales cuando ofrecen espacios donde ellos pueden dialogar o tratar temas educativos, informativos, etc. En esas radios existen programas muy antiguos donde el productor se conecta y comparte experiencias con otros productores, sus conocimientos, sus experiencias y sus saberes locales. Tanto es que con el apoyo del IICA estamos realizando trabajos de rescate de saberes locales. Y eso se trata en las radios comunitarias. Paulatinamente se va implementando. Tampoco es a nivel de todo el país. Son puntos o iniciativas que están dando buenos resultados. En cuanto a todo lo que es departamento y dirección de la oficina central del MAC, debo decirle que la mayoría de las informaciones trabajan por esa visibilidad institucional, la imagen corporativa. Y eso estamos tratando de ir mejorando o cambiando. Siguiente. Actualmente tenemos la experiencia de alerta temprana. Este proyecto lo estamos realizando con el apoyo del IICA y en 2 departamentos del país. Si bien no está generalizado este proyecto, permite que los productores reciban con anticipación, por ejemplo, el precio de los productos agrícolas, dónde pueden comercializar, cuándo es la mejor época para siembra, de acuerdo con los pronósticos de lluvia. También reciben la información de posibles condiciones climáticas adversas para los cultivos. Todavía no está a nivel de todo país, pero sí cada vez se está ampliando esa cobertura. Actualmente también se está equipando la Dirección de Extensión Agraria con 8 cabinas telefónicas para implementar el call center, que es el servicio al productor. Ese productor puede llamar y hacer todas las preguntas necesarias del área agropecuaria, organizacional, y para ello van a estar los especialistas que pueden responder directamente a sus consultas, o no sé cómo es que le llaman los informáticos, creo que queda en una nube, no sé si es nube o nubarrón, pero queda en algún lugar, y cuando el especialista retorna del campo o termina una reunión, puede responder a esa consulta. También tenemos la asistencia remota, servicios al productor que estamos también aplicando con el apoyo del IICA. Ahora, allí, ese último punto de materiales informativos, no tengo ninguna encuesta realizada, pero en todo este largo correr de más de 30 años, increíblemente, los productores hace 12 o 15 años que reclaman mucho los videos. Ellos prefieren ver, por lo menos los productores de la agricultura familiar de Paraguay, ellos prefieren ver que leer. Siempre están reclamando eso, comparto con ustedes, y en ese tipo de material también estamos trabajando. El siguiente. Y nuestros aliados estratégicos, entidades públicas o privadas, ¿por qué? Porque nos guste o no nos guste, nos encontramos en los territorios locales o departamentales. Están las municipalidades, que son las prefecturas en otros países, los gobiernos departamentales y varias ONGs que trabajan con las mismas familias con quienes trabajan la extensión. Nos vamos al territorio y nos encontramos todos allí. Está el extensionista, puede estar el investigador,
están los técnicos de las ONGs y hay superposición de actividades. Pero sí son nuestros aliados. Por eso dice allí, cada quien acciona normalmente en forma independiente, pero son los mismos beneficiarios. Siguiente. Y obviamente de todo esto que presenté, hay mucho más para presentar. Sentimos la necesidad de mejorar la articulación. Obviamente, en primer lugar, las políticas, la articulación, la coordinación está escrita en los documentos, coordinar, pero no es fácil. La teoría casar con la práctica. Y sobre todo, complementarnos. Yo estuve pensando antes de presentar estas diapositivas, está la REAF, está la FAO, está el IICA, están los grupos técnicos, está el comité orgánico, la CIAO, y sería interesante tratar de complementarnos y sobre todo de articular. Creo que vamos a ganar puntos allí. Muchas gracias, Juanita. Vamos a continuar con Cecilia Alzamora, de Chile, titulada por la Universidad Católica, productora de televisión. Entre 1980 y 1991 ha estado trabajando como redactora en medios radiales e impresos y desde 1995 a la fecha de hoy es directora de comunicación en organismos de gobierno entre distintos ministerios y servicios públicos. Bueno, yo me fui directamente, como me dijo Marcia, a las preguntas, a las preguntas guía. Contarles que no existen tampoco en Chile políticas públicas de comunicación para los sectores rurales. Tampoco hay estrategias específicas sobre este tema. Hay un organismo en el gobierno que se llama, bueno, hay un ministerio que se llama Secretaría General del Gobierno y dentro de esa hay una Secretaría de Comunicación y Cultura que se encarga de dar algunas directrices sobre comunicaciones de gobierno a los ministerios. A nosotros, que somos servicio público dependiente de un ministerio, no nos llega nada. Es decir, no nos convocan, no se reúnen con nosotros, no nos bajan documentos, nada. Absolutamente. Ellos solamente se comunican con los jefes de comunicaciones de los ministerios. Nosotros somos lo que le llamamos el perraje, entonces no nos dicen nada. Bueno, y con suerte, bueno, nuestros encargados de los ministerios nos bajan alguna información. Después, dentro del tema marcos regulatorios sobre fomento a medios regionales y locales, sí existen algunos, hay un fondo de medios regionales para fomentar los medios regionales. Esto ocurrió en los años 90 a raíz de la desaparición de la mayoría de los medios de comunicación que eran los medios de oposición a la dictadura militar, y que ya en tiempos de democracia, por falta de políticas de apoyo, empezaron a quebrar y a desaparecer paulatinamente, y hoy día nos va quedando una radio cooperativa. Todo lo demás se fue, las revistas, los diarios, todo desapareció. Y el Colegio de Periodistas de Chile, en respuesta a eso, presionó mucho a los gobiernos de la concertación, a los gobiernos democráticos, hasta que se sacó esta ley que permitió crear un fondo para fomentar los medios regionales y locales. Debo decir que el fondo es un poco escuálido y lo que se puede crear con esos fondos que se obtienen no son medios, sino que son pequeños boletines, algunos fanzines, en fin, ese tipo de cosas. En algunos casos se pueden crear o se pueden dotar los primeros implementos para una radio comunitaria, ya en algunos casos. Y sobre las radios comunitarias también hay una ley, pero es una ley que está en otro ámbito, en otro ministerio, que es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que estableció la posibilidad, un espacio para que para darles, mejor dicho, un derecho en el espacio de la emisión radial a pequeños proyectos de radiodifusión local de mínima cobertura que, por supuesto, no pueden tener función, o no pueden tener intereses económicos, no pueden ganar dinero, no son de lucro, ¿no? Entonces, solamente de acción social y servicio social. Nosotros hay una asociación de radios comunitarias que reúne a 100 radios comunitarias
en todo el país, aunque hay 3 regiones donde no existe ninguna, ¿ya? Son 15 regiones en Chile y 3 no tienen ninguna radio. Se estima que alrededor de 200 radios comunitarias que no pertenecen a la asociación y que no están formalizadas, es decir, se instalaron, pusieron una antena ellos mismos, se consiguieron recursos, se instalaron. Y por supuesto que las comunitarias no están muy a gusto con esa situación, las formales, porque les compiten, ¿no? Y no tienen que pagar nada, no tienen que hacer un esfuerzo económico, no tienen que rendir los recursos, etc. Entonces ahí también hay una ley en el Congreso en este momento que se está discutiendo para poder rebajar las penas que son de cárcel y cuantiosas multas para todas estas radios, que son la mayoría, que son informales, que no están autorizadas, ¿ya? Para que no desaparezcan, porque la verdad es que son muy útiles porque ayudan a dar la comunicación que las otras radios no proporcionan, que son las que en Chile, digamos, las radios comunitarias, aunque sean 200 o 300 o 400, el hecho de que sean de tan mínima cobertura no son, digamos, no tienen el potencial que nuestros propios agricultores han estimado necesario. Nosotros le hemos pasado encuestas y decimos, ¿qué radio les sirven a ustedes? Para nosotros, contratar publicidad y colocar ahí los programas y los mensajes. Y ellos siempre se van a las radios que son comerciales, no a las comunitarias, ¿ya? Así que tenemos también ese problema. Bueno, esto es lo que existe en términos de marcos regulatorios. Después hay otros organismos, además del INDAP, que trabajan con los pequeños agricultores, pero no exclusivamente, tampoco masivamente, como dice ahí, como son, por ejemplo, FIA, INIA, SIREN, todos estos organismos que aparecen por ahí en un documento que se distribuyó, trabajan con selecciones, ya 30 agricultores, nosotros tenemos 1.600 agricultores o familias de la pequeña agricultura. Y ellos trabajan con 30 al año, 40, es decir, tienen recursos muy limitados y sus proyectos son muy específicos. Por lo tanto, no pueden hacerse cargo, digamos, de hacer un trabajo que sea muy significativo en cuanto a la cobertura. Solamente está, bueno, por ahí lo puse más adelante, pero lo menciono ahora, habemos 12 organismos que somos del Ministerio de Agricultura y solamente 3 tenemos presencia en todo el territorio y tenemos mucha cantidad de usuarios y tenemos bastante presupuesto. Somos el Servicio Agrícola Ganadero, SAG, el INDAP, por supuesto, y también la CONAF, la Corporación Nacional Forestal. Los demás son todos organismos muy pequeños y con poco presupuesto. Este año surgieron proyectos como resultado del cambio en la forma de entregar la oferta del fomento del INDAP. Debo señalar, entre paréntesis, también que el INDAP es un poco resistido por los demás organismos y también por el propio ministerio. Esto no lo repito, no lo pongo por escrito, porque nosotros nos llevamos la mitad de todo el presupuesto del Ministerio de Agricultura año tras año y somos un ministerio con 1.900 funcionarios. Además de las 15 direcciones regionales, tenemos 112 agencias de área con las cuales nosotros nos acercamos a los usuarios, a las familias campesinas, para estar más cerca de donde ellos viven, ¿ya? Y no tener que obligarlos a que ellos vayan a la capital regional a buscar las ayudas. Entonces, nuestro presupuesto, como digo, es por lo tanto muy alto y siempre crea un poco de resistencia el que seamos mucho más grandes que el propio ministerio. Decía que en esta administración que se inició el año 2014, Octavio Sotomayor, nuestro director nacional, un hombre, digamos, muy visionario, acogió muchas ideas que andan rondando hace muchos años y cambió un poco la forma de trabajar del INDAP, estableció lineamientos estratégicos nuevos y él ha creado también una nueva plataforma de servicio y esa plataforma de servicio implicó un largo trabajo de 1 año y medio de actualizar, remodelar, en fin, hacer un cambio en la forma como se plantean los distintos programas. Tenemos 30 programas en el INDAP que son de fomento y de crédito.
Y ahí están las premisas sobre las cuales se construyó, ¿cierto? Tener a los territorios como la unidad de planeación y trabajar a partir de la demanda de nuestros usuarios. Hay varios proyectos en construcción, algunos que están muy próximos ya a debutar, como por ejemplo el programa de extensión rural, que no ha existido, y ahora ya está listo, digamos, y se va a instalar por lo menos en el sitio web como un mini sitio especial para ver las distintas ofertas hacia las familias campesinas. Bueno, respondiendo a la otra pregunta, como dije, no hay vínculos entre los medios, la política de medios y la política agrícola, no hay absolutamente ninguna. Después, en torno al tema de cómo mejorar, socializar las ventajas que significa disponer de las herramientas comunicacionales, generar una demanda de parte de las organizaciones. En los 2 años y medio que yo llevo en el ministerio, nos hemos reunido con las organizaciones, con los CAR, los CADA, que son las organizaciones. No tengo clara la cifra, siempre puede ser un poco más abultada de lo que en realidad, de a cuántos representan, a cuántos campesinos representan. Son 16 organizaciones nacionales, pero los que son verdaderamente más representativos son los presidentes de los consejos regionales, los consejos regionales que reúnen a los usuarios que se niegan a participar de las organizaciones, que son muchos más que los que están en las organizaciones. Por lo tanto, hay que trabajar con ambas entidades. Y nos hemos juntado con ellos y jamás han hecho una demanda en temas comunicacionales. Sus prioridades están por otro lado, capacitaciones, asesorías técnicas, giras técnicas. Hay muchos temas que a ellos les interesan y las comunicaciones no han estado muy en la prioridad. Creo que para mejorar lo que hay, por supuesto, acciones o políticas diferenciadas, lo urbano-rural. ¿Por qué? Porque hay pocos recursos, hay mucha competencia por esos recursos, hay muchos programas donde los campesinos pueden ir a buscar ayuda, no solamente en el INDAP. Hay créditos para las mini pymes, hay en los bancos directamente, Banco Santander, Banco Estado, y en otros organismos públicos que no son del agro también ellos acceden, ¿ya? A veces nosotros nos encontramos los mismos campesinos que son nuestros clientes, nuestros usuarios, los encontramos en una feria, pero bajo el alero de Cercotec y de CENSE o de otros organismos o de Prodemu que no pertenecen al ámbito de la agricultura, porque ellos van yendo en la búsqueda de esos recursos a toda la red de gobierno. Después, creo que es una buena idea que podemos hacer, que es muy factible de hacer, integrar la oferta para el mundo rural, facilitar trámites. Esto ya se ha hecho, pero no con el mundo rural. Ya existen ventanillas, existen plataformas donde haga el trámite fácil, pero no para la agricultura. Y el tema del rediseño o actualización de los programas también permite incorporar mecanismos de socialización y recursos para trabajar en las comunicaciones para el desarrollo. Particularmente lo estamos haciendo en una que es el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, el PDTI, que también ahora el julio de este año debutó, y vamos a partir ahora el 2017 con un programa bastante, yo diría, no por un tema de estrategia no se quiso decir que era nuevo, ¿ya? Pero en realidad es prácticamente nuevo la manera de enfocarlo, y no tengo tiempo ahora para contar eso, pero es uno de los que se ha trabajado más profundamente. Y en los factores de éxito y las limitantes. Bueno, la política general o la falta de ella. El año 94, cuando un funcionario de la Secretaría de Comunicación y Cultura cerró la agencia de noticias del gobierno, terminó con todos los medios de comunicación que había, que eran del área de gobierno, y pasó a Televisión Nacional, fuera del espectro del gobierno, dijo que la mejor política de comunicaciones era no tener una política de comunicaciones. Y eso ha sido así hasta hoy. Ya nadie ha podido cambiar esa voluntad de gobierno de no priorizar comunicaciones. Estoy hablando del Estado, porque del gobierno sí, hay una preocupación al interior de cómo nos posicionamos,
cómo marcamos la imagen del gobierno y cómo reducimos los conflictos a partir del manejo comunicacional, pero no el trabajo con la sociedad. Y hay otros que no tienen la voluntad o la convicción de que las comunicaciones son realmente útiles para conseguir los objetivos que se proponen. Así que ahí tenemos un problema. Y en los marcos regulatorios, bueno, en contra está de que hay mucha dispersión en distintos ministerios. Tenemos 5 ministerios que se ocupan de temas comunicacionales por una u otra vía y no conversan entre ellos. Los recursos son pocos. A favor está el que a lo menos esos que existen se han mantenido a lo largo de alrededor de 15 años y nadie los ha podido eliminar porque hay muchos que quisieran hacerlo. En el MINAGRI, en el Ministerio de Agricultura, existe un organismo que se llama FUCOA, que es la Fundación de Comunicaciones del Agro, un título muy pomposo, pero que en realidad lo que hace es tema más bien cultural, recuperar temas de tradiciones, en fin, ese tipo de trabajo podría ampliar, porque ellos tienen un equipo de radio, tienen una red de radios, pero no son dueños de la radio. Lo que ellos hacen es contratar espacios en radios privadas que ya existen en las regiones, y tienen un programa semanal. También tienen una revista, en fin, tienen un buen equipo, pero le falta la decisión de ampliar su oferta. Después, lo del SAC ya lo mencioné, y la CONAF. Bueno, en MINAGRI y en INDAP se establecieron objetivos, como la visibilización de la agricultura familiar y el combate a la desigualdad en el campo, y como lineamiento estratégico del periodo 2014-2018, por primera vez, como dije, el extensionismo es uno de esos 8 focos prioritarios en los que se ha estado trabajando. El programa de organizaciones, que fue el que me invitó, el que me dio este pase para venir acá, también ha estado, ya estableció, digamos, como un mecanismo de trabajo permanente, la consulta, el diálogo. No hay semana en que los dirigentes no estén en nuestras oficinas trabajando, definiendo y dando su opinión. Y la división de comunicaciones, nosotros inició este año una coordinación con las organizaciones, solo por intuición, porque nadie me lo pidió, para los temas afines. Nosotros somos productores de muchos eventos, de mucha material, gráfico, folletería, en fin, y decidimos que ellos tenían que incorporarse a nuestro equipo de producción como para impregnarse un poco de qué estamos haciendo y que nos dijeran qué no les gustaba. Así que estamos haciendo estos pilotos para que ellos nos vayan diciendo, digamos, cómo les gusta que hagamos las cosas, sobre todo cuando tienen directa relación con su quehacer más que con el nuestro. Y desde mayo también tienen presencia las organizaciones, porque nunca existieron, en la nueva web que inauguramos en mayo pasado. Creamos también un fondo para programas de radios locales, al cual concursaron 10 de 15 regiones y ya fueron traspasados los recursos. Esto es con recursos propios de la división. Y lo último, bueno, la voluntad política. Creo yo que ahí hay un tema a trabajar cuando se reúnan en los niveles con ministros, con subsecretarios, en fin, con autoridades de esos niveles. Yo creo que hay que hablar de la voluntad de las comunicaciones. Yo creo que ellos tienen que ser llamados a hablar sobre esto, ya, porque cuando uno lo toca con ellos no tienen tiempo, nunca tienen tiempo para hablar de comunicaciones. Después, institucionalizar, para que esto lo dijo el director nacional del INDAP hace poco a todos nuestros dirigentes, para que nosotros podamos lograr que el próximo director del INDAP, en un año y medio más, no eche por tierra todo nuestro esfuerzo y las cosas nuevas y buenas que estamos haciendo. Ustedes tienen que apropiarse de ellas, ustedes tienen que validarlas y tienen que defenderlas, ¿ya? Porque es la única manera. Se acostumbra que cada 4 años cambia el gobierno y la mitad de las iniciativas se van a tierra. Y por último, la actualización y rediseño de los programas también nos está permitiendo, como dije antes, incorporar líneas de trabajo en esta área, y algo que se puede replicar si se hace bien. Y como dije, bueno, nosotros con toda la voluntad del mundo, los periodistas, yo aparte de trabajar en esto, fui 15 años dirigente nacional del Colegio de Periodistas y luchamos mucho por esas leyes que antes mencioné, y yo creo que somos, el Colegio de Periodistas y otras organizaciones, somos buenos aliados para poder trabajar en forma
más coordinada por este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar el panel antes de dar la palabra para la participación con Diego Merizalde, de Ecuador, Director Nacional de Comunicación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el MAGAD, Máster en Género y Desarrollo, Comunicador Social de la Universidad Central del Ecuador y docente en varias universidades, que nos mostrará de algún modo la mirada local. Un poco difícil señalar cómo vincular a las comunidades a la comunicación. Un poco se me venía a la mente cuando me señalaron este tema de la vinculación, ¿no es cierto?, o de incluir a la comunidad o a las comunidades, ¿no es cierto?, en el proceso de comunicación. Se me venía a la mente aquel libro de Anthony Giddens, Consecuencias de la Modernidad, en la que la vieja discusión de que solamente éramos consumidores de información un poco se va difuminando. ¿Por qué? Porque ahora la lógica precisamente de la gente es producir, reproducir y consumir. Cualquiera que tenga a mano un teléfono inteligente como el que tiene el caballero que está moderando el panel, precisamente puede desvincularse, puede incluirse, puede revincularse a otros procesos, a otros contextos comunicacionales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo incluir si la gente se incluye a sí misma, se desvincula, se vuelve a revincular y se vuelve a desvincular? Es un poco complejo. En principio, tengo yo que decir un poco con dolor, igualmente aquí en el país no hay una política pública de comunicación rural, campesina, participativa para el desarrollo popular o como quiera llamarse, solamente como que existen un poco de experiencias desvinculadas. Tampoco existe una articulación en comunicación territorial por parte del gobierno central. Cada una de las instituciones realiza la comunicación territorial como a bien tenga. No existe articulación entre el Ministerio de Salud Pública, entre el Ministerio de Finanzas, entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. No hay esa articulación, lamentablemente. Hay un marco regulatorio, hay una ley de comunicación, pero que únicamente trata sobre medios de información y su manejo, más no para apalancar un proceso de comunicación territorial. Únicamente en la ley lo que sí se puede echar mano son de algunos artículos en los cuales se dice que tiene que incluirse la comunicación esta de los pueblos, nada más, pero igualmente sigue siendo solamente de medios de información. No existe, insisto, una política pública de comunicación rural o como quiera llamarse. En el MAGAP también lamentablemente no tenemos una política de comunicación y una estrategia de comunicación, digamos, desde lo que es la lógica de la comunicación participativa, popular, o como quiera llamársela. Más bien nuestra política de comunicación y nuestra estrategia de comunicación es una estrategia de comunicación difusiva que no ha logrado, ¿no es cierto?, hasta ahora articular aspectos ciertamente territoriales, pero estamos en el proceso y tenemos algunas experiencias que queremos comentarles hoy. Se han hecho algunos esfuerzos que tratan de vincular a la gente desde una lógica estratégica del testimonio, desde una lógica estratégica de demostrar casos de éxito individuales, casos de éxito colectivos para que vayan vinculándose. No obstante, en el Ministerio se cuenta con varios medios de información. Tenemos un programa de televisión que se transmite a través de Ecuador TV, bajo la lógica que habíamos dicho. Contamos con una radio en línea, desde la cual se transmite información para todo el mundo y que actualmente se está utilizando por parte de los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial. Se mantienen programas de radio en varias zonas del país. En Loja, por ejemplo, tenemos un programa que se llama El Magabi, la voz del productor. Se transmite en toda la provincia de Loja por medio de 5 radiodifusoras. Tenemos un convenio suscrito actualmente con Radio Saracay para transmitir 10 minutos semanales de información, y esto lo estamos tratando de hacer no solamente desde la institución, sino también desde una lógica que les había manifestado, ¿no es cierto?, que es del testimonio. Un programa en la radio oriental de Napo, y tenemos además una radio revista que se llama Ecuador Rural, que ganó un premio internacional en Colombia el año anterior, que fui a recibirlo yo mismo. Esto fue en diciembre,
y actualmente estamos transmitiendo por medio de Radio Ciudadana. En Quito está a los 106.9, pero evidentemente esta radio se transmite en todo el país. Es decir, tenemos algunas experiencias, ¿no es cierto?, de cómo nosotros hemos ido vinculando más o menos, digamos, a la gente. Se tiene en mente todavía la elaboración de un programa juvenil, estamos en esto, que se llama Jalando Dedo. A través de este programa lo que nosotros pretendemos es mostrar el Ecuador productivo que la gente no ha visto, más o menos como los libros que me imagino reposan acá. Había unos libros y había un programa de televisión que se llama El Ecuador que usted no ha visto, de Fernando Villarroel. Más o menos eso es lo que nosotros queremos realizar, ¿no es cierto? Se posibilitará que se descubran los saberes y los sabores que construyen el Ecuador. Y hemos avanzado también en la firma de un convenio con la televisora esta TV Agro, para que se transmite evidentemente, ¿no es cierto?, a América Latina. Además, ¿no es cierto?, hemos hecho un esfuerzo y hemos firmado un convenio de cooperación con el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información, que precisamente permite tener todo esto que vamos a ver y permite utilizar los infocentros a nivel nacional, en todo el territorio nacional, para generar varios productos digitales que permite difundir información práctica para el productor. Hay un sitio web en el que se puede encontrar precios referenciales de varios productos, no sé si lo tienes a mano. En estos se han construido también micrositios de leche para manejar maíz amarillo duro. En esto se informa sobre plagas, sobre el seguro agrícola, sobre comercialización, sobre acceso a crédito, sobre seguro agrícola y otra información que puede resultar de interés. Precisamente acá tenemos, ¿no es cierto?, los precios de los productos agropecuarios, más o menos, que es el caso también que escuchamos del compañero de Colombia, ¿no? Entonces existe un sistema de consulta personalizada de precios de productos agropecuarios, usted solamente tiene que ingresar en esta parte. Igual un sistema de consulta de fácil acceso de precios al productor, que es el infoproductor, y más o menos le hemos ido poniendo, como había dicho, ¿no es cierto?, la imagen de la población, de la gente que se encuentra en el campo. Se maneja además una página web de una red de expertos en protección vegetal. Este es un sitio digital que propugna el intercambio de información entre expertos de todo el mundo, con la finalidad de tener al día acceso a datos sobre entomología, fitopatología, sobre malezas, sobre biotecnología, sobre vertebrados y sobre todo sobre plagas. Al momento, en esta red se descubrió un nuevo insecto que ayuda a combatir las plagas de forma natural. Esta página web también la manejamos dentro de la Dirección Nacional de Comunicación y básicamente esta también es una idea de una de las asesores del ministro, que es Mariuxi Gómez, que es una asesora científica de primer nivel, y precisamente ella vino con esta idea, ¿no es cierto?, de Europa, me parece, para tener una red de expertos en protección vegetal y, como digo, pues ahora ya tenemos un poco de resultados. Además de eso tenemos una revista digital y una revista impresa que va a circular, la revista impresa me refiero, de forma bimensual en todo el país. No sé si le pones en la parte de los micrositios, en este de acá el productor, el infoproductor. Adicionalmente manejamos redes de comunicación digital, Twitter 21 redes y Facebook 21 redes en todo el territorio nacional y aproximadamente con todos, no sé si me corriges Belén, creo que tenemos cerca de 300.000 seguidores, ¿no? Más o menos, digamos, tenemos. Y también estamos apalancándonos esto con los compañeros del Consejo Ciudadano Sectorial para poder generar varios productos. Como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, existen normativas también que es para gente del campo, existen los diferentes mercados donde se pueden comercializar los productos, están los acuerdos ministeriales, por ejemplo, sobre el arroz, sobre precios básicamente, y tenemos, aquí pueden ver ustedes algunos productos priorizados: arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, leche, maíz, plátano, soya, trigo y peces, ¿no? Aquí tenemos algunos boletines también que se generan desde la institución, boletines temáticos nacionales, temáticos zonales, zonales integrales, situaciones de cultivos, y también la gente evidentemente puede bajarse las ediciones de estas impresas si tiene bien leer. Todo lo que se ha trabajado básicamente, ¿no es cierto?, lo que les decía a ustedes, es con una lógica y formas y lenguajes que se creían solventarían la necesidad de información territorial, pero yo creo básicamente se trabajó principalmente a través de cómics.
Yo digo esto, ¿no es cierto?, también un poco con dolor, ¿no? Porque la verdad, no solamente a través de los cómics la gente va consumiendo. Ciertamente tenemos experiencias, como habían señalado acá, que son de videos. Creo que casi todos los países latinoamericanos, ¿no es cierto?, consumimos más por el oído y por la vista que leyendo. Creo que nos saltamos alrededor ya más de 600 años, ¿no es cierto?, no leemos. Entonces tenemos esa pequeña dificultad. No obstante, esta no es una lógica de intervención que se requiere actualmente, pues la necesidad de comunicación territorial ahora en el momento es bastante fuerte. Y por eso al momento nosotros estamos implementando una estrategia de intervención territorial con una lógica, casualmente, ¿no es cierto?, que nos encontramos con una amiga venezolana que le estamos trayendo a trabajar con nosotros y que ella le llamó comunicación para el desarrollo. Precisamente en el intervalo habíamos conversado con la persona que trató sobre comunicación para el desarrollo. Yo le decía, me crea varias zonas semánticas de esto del desarrollo, ¿no?, por lo que ya había sido interpretado también acá. Y les decía también durante el almuerzo a mis compañeros, basta con ponerle un adjetivo adicional adelante y ya tenemos, o atrás, tenemos comunicación para el desarrollo, tenemos comunicación, desarrollo territorial, desarrollo humano, ¿no es cierto? Es decir, es una zona, nos da una zona bastante amplia. Y esto como un poco que nos va generando un poco de problemas de interpretación, ¿no es cierto?, para las personas que más o menos estamos en esto del desarrollo, lo que se llama el desarrollo, ¿no? Aunque como le había manifestado también, todo desarrollo necesariamente, indefectiblemente lleva al desequilibrio, casi, ¿no es cierto?, con una visión casi profética, digamos. Con este nuevo enfoque, para nosotros digo, ¿no es cierto?, entendemos a la comunicación no como un sistema, ¿no es cierto?, no vamos a entender ya como un sistema que entra y sale la información, sino como una red de intervención que nos permitirá apalancar la comunicación en los distintos programas, proyectos, viceministerios que nosotros tenemos de territorio. Creo que somos la institución más grande del país. Tenemos comunicación en todo el territorio, tenemos asistencia en todo el territorio. De hecho, tenemos un programa que se llama Hombro a Hombro, que que trabaja las 24 horas del día. Ahorita está implementado en la Sierra Central principalmente, pero trabaja con una lógica de intervención precisamente de las 24 horas del día. Es decir, si es que alguna persona necesita intervención, digamos que tiene una vaca enferma, va y pide ayuda a las casas hombro a hombro y la gente le da asistencia, que eso es lo bueno del ministerio, ¿cierto? Es decir, tenemos más o menos la lógica de asistencia. Tenemos un reto también que es implementar una red de comunicación rural ciudadana. Se lo está haciendo a través de los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial, y hasta fin de año nosotros esperamos tener capacitadas a 72 personas en todo el territorio para que puedan generar procesos de comunicación territorial, pero esto desde los lenguajes, desde las cosmovisiones y posibilidades de participación de cada uno de los miembros de la comunidad a la cual asiste el MAGAP. Habíamos dicho que tenemos una lógica de asistencia. Además, se realizan talleres con los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial para que entiendan aquella teoría de comunicación participativa y también comunicación para el desarrollo, para que ellos puedan ir a generar vocerías ciudadanas en manejo de redes sociales y manejo de información desde la comunidad. Cosa curiosa, ¿no es cierto?, también decíamos, o alguien decía que hay nuevas lógicas, ¿no es cierto?, de intervención, que especialmente es la comunicación digital. Pero también en territorio también es un poco paradójico, la gente te pide que trabajes sobre comunicación digital. Nosotros estuvimos, la semana anterior estuvimos en Ibarra, y estuvimos, ¿en dónde más? Solamente en Ibarra, ¿no? Estuvimos en Ibarra y la gente nos pedía, ¿y qué es eso de la comunicación digital? ¿Y cómo funcionan eso de las redes sociales? Y la mayoría de gente, curiosamente, miembros del consejo, gente del sector rural, tenía Twitter y tenía Facebook. Entonces un poco también se van diluyendo en estos sectores las posibilidades de que no utilicen estas nuevas redes de comunicación. Por eso sí es un poco paradójico el pensar nosotros desde las ciudades que no existe la posibilidad de que en el campo se utilice estas nuevas redes de comunicación, pero sí las utilizan y las utilizan bastante. De hecho, la gente mismo nos ha pedido que entremos en un nuevo proceso de capacitación, y creo que vamos a entrar ya de aquí en unos 15 días adicionales, vamos a entrar en un nuevo proceso de capacitación territorial, pero solamente con redes digitales, con redes sociales. A las redes
que nosotros habíamos dicho que vamos a crear en las comunidades, se tiene en mente igualmente dotarles de herramientas tecnológicas que les sirvan para generar productos comunicacionales específicos, pero también productos que les sirvan a las comunidades para proporcionar información en la red. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿No es cierto? La gente necesita vender, por ejemplo. ¿Cómo hace para vender? Tenemos una experiencia que me comentaba mi compañera que está atrás de Cuenca, que ya han hecho una red, ¿no es cierto?, para promocionar productos de la gente, de las comunidades, para que tenga cómo vender. Porque uno de los problemas principales que tenemos en el país, y a lo mejor en casi todo el mundo, especialmente en América Latina, es que la gente no puede vender. Entonces yo creo que con esto nosotros más o menos vamos a ir acercando al productor y al consumidor, pero de manera directa, ¿no? Es decir, si yo necesito un queso, a lo mejor voy a contactarme con las personas de Turi, voy a contactarme con las personas de Salinas, ¿no es cierto?, de acá del norte del país, y a lo mejor me van a proveer de queso, si yo tengo a lo mejor una pizzería, que es la forma más rápida de generar el comercio electrónico, ¿no es cierto?, entre varias zonas. Decíamos que teníamos en mente instalar cabinas de radio. Actualmente tenemos instaladas, ya por la dirección que está a mi cargo, cabinas radiofónicas en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza y Bolívar. Lamentablemente hubo un problema, una desconexión. Anteriormente trabajábamos con unas redes de población campesina, y al momento solamente estamos trabajando con nuestros comunicadores. La idea es que precisamente estos 72 comunicadores de la ruralidad que nosotros vamos a tener ya capacitados hasta el mes de diciembre, nos colaboren en la generación de información. Pero como digo, ¿no es cierto?, el reto de aquí en adelante es que las comunidades empiecen a generar comunicación, que la gente empiece a generar no información sino comunicación para sí. Desde estos espacios les pondremos a disposición del productor para que generen sus productos informativos y podamos tener, ¿no es cierto?, una comunicación de doble vía entre la institución y entre las comunidades. Entonces, de todas maneras, nosotros hemos estado tratando de incluir, pero como digo, es un poco difícil, ¿no es cierto?, la tarea, sobre todo cuando la gente mismo ya se cree incluida o se incluye a sí mismo. Ya las viejas teorizaciones, ¿no es cierto?, que se realizaban a lo mejor desde Mátela, desde que solamente éramos consumidores de información, ahora somos productores, y todas las personas somos productores de información. Que alguien no me diga que ha tomado alguna vez un video y lo ha mandado a lo mejor a las redes sociales, es producción de información, es resignificación de la información. Hace unos días nada más veía, creo que fue ayer, veía una fotografía de uno de los asambleístas, ¿no es cierto?, que decían que aparentemente ha muerto en un motel. Pero ahí, ¿no es cierto?, vienen los procesos estos que estoy señalando, de que la gente se apropie de la información, resignifica la información, manda la información, otra persona entiende la información, la vuelve a resignificar y otra vez tenemos procesos de vinculación.